Actualmente es secretario del obispo de la diócesis de La Ferrer, Monseñor Juan Suárez. Es también integrante del Instituto de Diálogo Interreligioso, delegado diocesano ante la Comisión Episcopal de Ecumenismo, Relaciones con el Judaísmo, el Islam y las Religiones. También cursó en la Facultad de Teología, Filosofía, Teología y Psicología en la Universidad Católica Argentina. En la docencia e investigación de temas de ecumenismo, diálogo interreligioso y fenómenos sectarios. Y formó parte de la Fundación SPES entre los años 1993 y 1997. Integra el Instituto de Diálogo Interreligioso, egresado en los años 2008-2010 del curso de formación de líderes en y para el diálogo interreligioso en la sede de la Pastoral Universitaria de la Arquidiócesis de Buenos Aires. Y actualmente está cursando el profesorado de Educación Secundaria en Psicología en el Instituto Superior 82 de La Matanza. Bueno, yo simplemente era presentar, después al final voy a hacer el cierre, se lo digo con el profesor, que gracias por la gran amigo, y le agradecemos mucho por haber venido a compartir con nosotros este tema. Espero que guste, y bueno, a diferencia de Rabí Shankar, le voy a hablar de cerebro. Bueno, como verán, sectas, y bien lo dijo el padre Raúl, es un desafío. Vamos a introducirnos en un tema que es inevitable, nos va a movilizar. Vamos a tener un momento de preguntas. Le habíamos hablado del padre Claudio, que por ahí, en que la pasábamos las preguntas, las inquietudes que puedan surgir después de la segunda exposición. En la primera vamos a tener todo lo que es el tema de sectas. No me voy a explayar mucho, muy profundo por el tiempo. Vamos a ver una serie de DVDs y PowerPoint. Después del café del break, vamos a ver sectas y lavado de cerebro. Vamos a ver dos técnicas, de las cuales una van a participar ustedes. Es una participación tranquila, o sea, no se asusten. Igual que el padre que bendijo un par de bidones de agua bendita. Van a participar un poco de una de las técnicas que es la más común que aplican los pentecostales y los movimientos Umbanda, los movimientos afro-brasileños. Y vamos a ver una segunda técnica, si el tiempo nos da, que es un poco lo que Rabí Shankar va a aplicar acá en Buenos Aires. Que esto es muy viejo, pero viene aplicando todas las sectas de la nueva era, de la era de Acuario, New Age o tercer milenio, que son técnicas de yoga dinámico. No vamos a hacer yoga acá, vamos a ver qué es el yoga y demás. Cuando me convocó el padre Claudio, yo dejé un cuadernillo sobre estos temas. Si ustedes tienen interés, se lo piden al padre. Hay mucho por leer, esto lo que vamos a ver ahora es una introducción, pero bueno, el tema está más explayado y hay artículos que pueden llegar a interesar, sobre todo lo que es el Reiki y el cristianismo, el yoga, el juego de la copa, que si nos da el tiempo vamos a ver qué es una ouija y cómo se hace este famoso juego de la copa, que ya está mal llamado, no es el juego de la copa. El juego de la copa para nosotros, países subdesarrollados, es el juego de la ouija, que es una técnica espiritista. Bien, hay mucho para hablar, mucho por exponer, pero vamos a comenzar viendo un video introductorio que ustedes, después de lo que vean, vamos a compartir qué les parece este enfoque de las sectas. Es un programa que en su momento muchos de ustedes quizás lo veían, se llama Prevenir, ya no está más en la televisión, lo fueron sacando por el gobierno de Kirchner, prácticamente lo terminaron eliminando la programación, pero estaba hecho desde la Policía Federal Argentina. Y un comisario que ha sido muy amable, que me ha prestado, que tuve acceso a esta programación, dijo, ¿por qué no investigar a las sectas? ¿Hasta dónde nosotros, como la policía, podemos tener intervención en caso de la secta? ¿En qué momento? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Es necesario que corra sangre para que intervengamos? ¿Es necesario que suceda algún homicidio, etcétera, o asesinato por encomienda para que pueda introducirse la policía, etcétera?
Bueno, este video es un poco introductorio para que tengamos un panorama de cómo se ve la secta a nivel social. Pero vamos a archivar esto. No quiere decir. Seguimos con Prevenir. Aunque no se hable de ellas, las sectas siguen existiendo de una manera disimulada, de una manera que parece inofensiva, pero justamente la prevención pasa por saber los riesgos que implica creer que pueden existir soluciones mágicas a nuestros problemas, problemas de amor, problemas de salud, problemas de trabajo. La solución son las sectas. La palabra secta viene de seguir o de cortarse, ¿no? Y se empezó a utilizar cuando el cristianismo comenzó a desgastarse en diversos grupos. Yo el tema de la secta lo he estudiado muy hondamente, muy profundamente, porque es un tema que nos preocupa a todos, porque las sectas reclutan gente, hacen su proselitismo, incluso entre los cristianos. La gente participa de actividades esotéricas, religiosas, culturales, sociales, animada por las más diversas razones, ¿no? Uno puede ir a levantar semillas a un grupo religioso y con el tiempo ir aceptando gradualmente las cosas en las que se hablan y sí experimentar una conversión psicológica y hacer suyas las ideas del grupo. Toda esta atracción por los grupos, y bueno, tiene que ver con la realización de las personas, indudablemente. Está un proceso psicológico que está en juego. El hombre que se siente desheredado, que no se siente querido, que se siente comprendido, cuando alguien lo comprende, se entrega de pies y manos. La creencia es confianza, es que depositar en alguien tal vez la vida, ¿no? Entonces hay casos en donde las personas son demasiado sugestionables y se entregan de corazón a otras personas que por ahí no tienen buenas intenciones. La secta lo invita, se siente alguien, lo acompaña en sus enfermedades, sus problemas. No importa un comino la doctrina, si Jesucristo es Dios o no es Dios, si los curas lo instituyó Jesús, si los sacramentos tienen validez o no. En un método de captación, hay sectas que hacen verdadero lavado de cerebro, ¿no? Incluso que separan a los familiares de los padres, ¿no? Hay sectas que no tienen ningún tipo de moralidad. Tienen casi siempre objetivos altruistas, otras veces mezquinos, porque piensan que ellos son los elegidos y que los demás se van a morir al infierno. Lo que alarma es cuando se da un cierto énfasis, ¿no? O sea, cuando hay un cierto fanatismo por inculcar o difundir internamente o externamente las actividades, las ideas de ese grupo. La Dirección General del Registro Nacional de Cultos, que depende de la Secretaría de Culto, no valora creencias religiosas ni establece un criterio axiológico sobre prácticas.
Lo que no es permitido es que cualquier actividad ilícita, sea ritual o en el propio ámbito interno de una organización religiosa, por supuesto que no es autorizada. Nuestra religión no está muy bien vista, no nuestra religión, yo diría gente que amparada en el nombre del africanismo hizo determinadas cosas que no es africanismo. Hay que estar muy atentos, o sea, muy cuidadosos con, digamos, lo que establece la ley, ¿no? Si se corren de lo que establece la ley, habrá que hacer la denuncia correspondiente. Hay una ley, que es la ley 14.346, que es del año 54, ¿sí? 1954. Si bien es una ley vieja, pero todavía está vigente, que protege al maltrato animal y cuando los animales son víctimas de actos de crueldad. Por ejemplo, el hecho de practicar vivisecciones en animales, cuando estas son practicadas por personas no autorizadas, cuando son practicadas en lugares no autorizados, en el caso de las sectas, cumple con este inciso de la ley 14.346. Esta ley impone penas desde 15 días hasta 1 año de prisión, y la persona acusada, se pone a manos de la justicia, en este caso interviene la justicia correccional. El tema de la matanza de animales tiene toda una explicación, digamos, no es matar, para nosotros es inmolar un ave. Vuelvo otra vez al atrás, ¿no? Porque eso tiene que ver con el atrás, digamos, un ritual que no se puede cambiar, que no se ha cambiado, cuando los africanos entonces, digamos, en aquellos tiempos, obviamente la naturaleza vivían de la caza, de la pesca y demás. Un ave ellos lo usaban para pedir a su santo, para entregarles a ellos lo que nosotros llamamos el ayoró, que sería la sangre. Yo no voy a matar un animal, yo voy a inmolar, voy a entregar al santo algo que para nosotros y para ellos es sagrado, que es la vida. Que uno tiene que tener frente a este tipo de grupos es sencillamente, si me hablan de amor, de paz y de Dios, que en la primera reunión no me hablen de que tengo que pagar un curso y que cada vez voy a tener que pagar más porque así lo dice la evolución. O sea, porque para poder evolucionar más tengo que hacer cursos más costosos. O sea que mi evolución personal depende de cuánto pague, de ninguna manera. Que todavía no tienen una personalidad bien estructurada, bien fortalecida, bien formada, es decir, a partir de los o hasta los 18 años, no es conveniente que participen dentro de un grupo en donde hay un liderazgo muy fuerte de alguien que dice encarnar la divinidad o estar cerca de la divinidad, es un grupo en donde hay una cierta aislación con el contexto social, que corta los vínculos o que en todo caso intenta alejar a la persona de sus vínculos familiares o de sus amigos, o de pronto dentro de ese grupo hay una frontera muy rígida entre lo interno del grupo y lo exterior. ¿Qué es lo que los atrae? Hay que descubrir eso. ¿Qué es lo que en la iglesia está faltando que hace que algunos de los nuestros salgan a las sectas?
Hay una verdad de Perogrullo que dice: el vacío que deja la iglesia es ocupado por grupos que prometen y que se acercan. Y la verdad es que esa verdad de Perogrullo tiene mucho que ver con lo que pasa, ¿no? Si alguien deja un lugar vacante, ese lugar es ocupado por otros que ofrecen más o mejor. Es así. La ley de la oferta y la demanda, qué sé yo, es tan básico como eso. Es un gran desafío. La secta es una cosa que la iglesia no quiere combatir, sino lo que quiere es enseñarle a la gente la verdad, ¿no? Que es fundamental. Sanadores, curanderos, manos santas, grupos pseudo religiosos, toda esta gente está allí tratando de captar a quienes, a los más débiles, a las personas más sugestionables, aquellas que necesitan que alguien les proponga algún tipo de solución. Van a las plazas, donde hay un joven, donde hay una persona que está pensando en sus problemas. Concurren a lugares públicos, una confitería, un bar, y cuando ven a una persona que es evidente que necesita hablar con alguien, les proponen esta solución que para nada es mágica y que muchas veces produce consecuencias irreversibles, tanto para la salud física como mental. Enseguida vamos a volver con un informe de nuestro Archivo Federal. La mano. Bueno, ahora volvemos a la presentación. Bueno, ¿qué les pareció este enfoque general? ¿Qué opinión pueden hacer al respecto? ¿Les pareció fuerte? ¿Les asombró en algo? ¿Sí? Si por lo general tiene algo, una cosa es escuchar, ¿no?, sobre sectas, o ver que a veces aquellos que nos golpean las manos, nos tocan un timbre, o nos dejan un folletín en el buzón o demás. Si supiéramos, ¿no?, qué hay detrás de cada persona que dice ser que habla en nombre de Dios, o que está cumpliendo la voluntad de Dios, como dicen los testigos de Jehová, que si no salen a misionar, están condenados. En cualquier momento les parte un rayo, o les pisa un camión, o se ganan el infierno si se quedan un poquito más en la cama, o es lo mismo, ¿no? Es decir, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que los impulsa a ellos, ¿no? ¿Un espíritu misionero o un espíritu de temor? Fíjese, por ejemplo, cada uno de nosotros que habla con un testigo de Jehová, que atendamos a un testigo de Jehová, nos caractulan, nos dan un número, y nuestros nombres o nuestra dirección, nuestro domicilio, va a figurar en las bases de datos de Brooklyn, en Estados Unidos, donde está la base principal de los testigos de Jehová. Aunque lo hayamos atendido una vez, ellos informan a la sede del reino que tienen en el lugar donde están trabajando, después la sede del reino en Buenos Aires, la casa principal, y de ahí elevan mensualmente todos los informes de las visitas y cómo le está yendo al grupo misionero donde están trabajando. Es la secta que tiene el mayor control grupal, es un ejemplo, porque llevan hasta controles de los niveles de bautismo, de todos los bautismos que hacen a nivel mundial, como en un rato le voy a mostrar en una de sus revistas Despertar. Es decir, son muy poderosos, muy poderosos. Una cosa muy chiquita, yo tengo una alumna que cada 15 días falta los jueves religiosamente y en el colegio no le pueden decir nada. ¿Por qué? Porque la doctrina y religiosamente, como dijiste vos, la registra. Es testigo de Jehová ella, claro. Sí. Pasamos ahora, veamos un poco qué nos dice Jesús, qué nos dice la Escritura con respecto al tema de las sectas. Porque esto es viejo, ¿no? Y no sé si se queda aquí. Es decir, en el texto de Mateo, si lo quieren anotar, es el discurso de Jesús con respecto a los últimos días, ¿no? Y él le respondió: tengan cuidado
de que no los engañen, porque muchos se presentarán en mi nombre diciendo yo soy el Mesías y engañarán a mucha gente. Aparecerá una multitud de falsos profetas que engañarán a mucha gente. Al aumentar la maldad se enfriará el amor de muchos, pero que persevere hasta el fin se salvará. Si alguien les dice entonces el Mesías está aquí o está allí, no lo crean, porque aparecerán falsos Mesías y falsos profetas que harán milagros y prodigios asombrosos, capaces de engañar, si fuera posible, a los mismos elegidos. Por eso los prevengo. Y así encontramos muchos otros ejemplos en el Hecho de los Apóstoles, en el discurso de Pedro, en la carta de Santiago. Siempre hay referencia a la aparición de estos falsos profetas, falsos mesías, los que dicen ser los otros Cristos, o el Cristo que está por venir. Veamos rápidamente un intento de definición. ¿Qué podemos entender por secta? ¿Qué es una secta? A lo largo del tiempo se ha ido abordando el tema de distintos puntos de vista. Desde el etimológico, como decía un poco el periodista, hay dos palabras. Es sectare, esto es separarse, cortarse, fraccionarse de un tronco doctrinal específico. En latín significa separarse, seccionarse. Y sequi, que significa seguir. Es decir, en estas definiciones, si lo quedamos en lo etimológico, ponemos un alto riesgo porque el cristianismo nosotros estaríamos vistos como secta. ¿Por qué? Porque seguimos a un maestro, a un rabí, Jesús de Nazaret, y nos fraccionamos de un tronco doctrinal específico que fue el judaísmo. Pero desde ya que no somos ninguna secta, ¿no? Pero bueno, lo etimológico llevaría a este riesgo de encasillarnos dentro de una secta. Después los americanos van a dar una definición mejor geográfica, es decir, secta se considera aquel movimiento, depende del país, depende del lugar y la cultura. Por ejemplo, los budistas. Si yo le digo a un budista, me voy a la zona de Gaza, o en el que hoy es territorio chino, y le digo, ustedes son una secta, me va a sacar a patadas, porque para ellos es religión. Porque es una cuestión cultural, social. No hay un budista que no pase por un monasterio, un hombre de cultura hindú o de religión budista. Es decir, para ellos es algo cultural, muy fuerte. Entonces no son considerados sectas, es una religión. Comenzó siendo una costumbre, con ciertas prácticas en privado, pero hoy se cimentaron muy fuerte. Traigámoslo para esta sociedad, este modelo social, el nuestro. Si de golpe un amigo o algún familiar aparece rapado, vestido de naranja, con unas cuentas, un morral y de sandalias, ¿sí? Cuando esta persona está siendo influenciada por alguien. Y sí, en nuestra sociedad, en nuestro país, están considerados una secta. Por ejemplo, los Hare Krishna, una secta orientalista que ya vamos a entrar en detalle. Otro ejemplo, los mormones. Ahora vamos a ver un DVD, una fracción de una investigación de la National Geographic con respecto a los mormones. Ellos manejan este libro, llamado el libro mormón. Hay sectas que antes de remontarse a las Sagradas Escrituras leen estos libros o estos mensajes o palabras de los profetas, entre comillas, que ellos tienen. El libro mormón es un libro base para un integrante de la secta mormona o de los santos de los últimos días. Es decir, esta secta en los Estados Unidos no son considerados sectas sino religión. ¿Por qué? Porque son los dueños de un estado norteamericano que es el estado de Utah. Es más, hace unos días, el padre Ignacio Pérez del Piso, que es un sacerdote jesuita, nos manda a la gente que integramos el diálogo interreligioso un mail donde dice la patria de los mormones. Y él nos relata, esto después lo van a tener en el cuadernillo, que el futuro presidente norteamericano que se postula ahora para el cambio de gobierno es mormón. Y que si llega a ganar él, toda la patria, todos los Estados Unidos, prácticamente va a estar bajo el poder mormón. Desde ya que la CIA, por ejemplo, es una de las entidades del Centro de Inteligencia norteamericano
que los fondos que reciben son de los mormones, no los mormones de la CIA, sino al revés. Hasta se sospecha hasta dónde la CIA es realmente americana y no mormona. Fíjense que los mormones, cuando tuvimos la guerra de Malvinas, ellos han enviado misioneros acá, encubiertos, que eran espías. No, con esto no quiero decir que todos los mormones son espías, sino que aplicaron muchos de sus misioneros para el espionaje acá en Argentina, donde decían los movimientos de tropas, cómo estaba viviendo la sociedad argentina cuando llegaron la primera embarcación a las Islas Malvinas y todo lo que pasaba. Permanentemente estaba informando los movimientos y demás. Es decir, la base de ellos, que está ahí en el Micheli, lo deben conocer, el gran templo mormón donde vemos Santo Moroní, el ángel Moroní que tienen de oro, que tiene en la punta de su templo. Ese es un lugar donde prácticamente no es fácil de ingresar. Y algo que realmente me asombró, en el 2010, en el curso de diálogo interreligioso y ecuménico en Riobamba y Arenales, un alumno, mejor dicho 2 alumnos, eran mormones. Me llama poderosamente la atención. Hablo con la secretaria académica y hablo con el padre Guillermo Marcó, que está a cargo de toda la parte del cristianismo, y le hago un comentario. Y me dicen que, bueno, que yo no podía hacer ninguna excepción porque se habían anotado que tenían todo el derecho de conocer que era esto, que estaban muy abiertos al diálogo. En realidad, cuando vieron todo el panorama de las religiones, que era el cristianismo, el judaísmo, el islam, la visita a las sacerdotisas budistas y demás, se fueron. Yo creo que ellos querían saber qué se estaba haciendo con el tema del diálogo. Hoy salvo unos de ellos que mantienen contactos y que ofreció la visita al templo de Ciudad Evita, pero había que ir con él. Y lamentablemente un chico alumno de este lugar, de diálogo interreligioso, estudiante de UCA, se convirtió a los mormones. Dejó la católica, se bautizó con ellos. Esto generó todo un impacto ahí en el diálogo interreligioso y se convirtió al mormonismo. O sea, fíjense que en definitiva terminaron, por así decir, ganando porque gastaron a uno de los que estábamos ahí formándonos y lo llevaron para un lugar de misión, ¿no? Es decir, y un chico que estudiaba en UCA, es decir, a ver, tenía todo un perfil, es decir, ¿cómo es posible que haya sido captado? Cualquiera de nosotros puede ser captado. Ellos tocaron algo, descubrieron algo en él que quizás nadie pudiera haber descubierto. Algo había en esta persona, al margen de la creencia, formación intelectual, capacidad, había algo en su interior que los mormones supieron tocar y quizás con una sola visita a un templo alcanzó y bastó para que deje de ser cristiano, católico romano, ¿no? Católico romano, y en particular el cristianismo también. Bien, es decir, ¿me entienden esto? Es decir, los Estados Unidos son vistos como religión, claro, que tienen un estado de Utah, tienen fuerza en el Parlamento norteamericano, esto es reciente, uno del futuro presidente que se presenta ahí dentro de las campañas es mormón. Es decir, tiene una fuerte influencia en la sociedad norteamericana. Después, del periódico del futuro y las cartas de la Biblia Abierta, ahora en un rato vamos a ver, también utilizan Sagradas Escrituras, pero primero leen esto, después se remontan a las Sagradas Escrituras. Primero quieren saber qué habla la Biblia Abierta, qué les dice, y después se remonta. Es decir, los textos, los mensajes, lo que escriben sus líderes es mucho más importante que la palabra de Dios. Ojo, no es lo mismo nuestra Biblia que la Biblia de los pentecostales, por ejemplo, o de un movimiento bautista, luterano. ¿Por qué? Porque la Biblia Reina Valera es la Biblia modificada por Lutero y después las que siguieron a Lutero y sucesivamente. Es decir, no es la Sagrada Escritura, faltan libros, faltan textos. O sea, Lutero dijo, bueno, voy a hacer la Biblia en alemán y empezó a sacar textos y bueno, ¿no? Todos sabemos un poco la historia. Igual es muy importante, si algún día pueden ver la película Luther, que explica muy bien lo que es la vida de Lutero y que no estaba tan errado en algunas cosas. Lástima que, bueno, tenía un temperamento y un poco su mente, no, si bien era una mente brillante, pero también un poquito tanto alterado, que hizo que se
genere toda la división y el sigma y demás, ¿no? No estaba mal lo que reclamaba, pero no tuvo la humildad quizás para escuchar a la iglesia y decir, bueno, en qué podemos cambiar, en qué podemos, como aporte, como ayuda. Bien, llegamos al año 1985 y van a decir los especialistas que secta es todo movimiento totalitario. Y acá encontramos una de las definiciones más completas hasta el día de hoy. Movimientos totalitarios que pueden presentarse bajo las formas de entidades religiosas. Esto es importante tener en cuenta. Asociación cultural o grupo científico-terapéutico que utilizan técnicas de control mental y de manipulación coercitiva, más casero lavado de cerebro, para que todos los miembros pierdan su identidad. No hay religión, no puede haber ninguna religión en donde un miembro pierda su identidad. No sería religión, porque está alterando la dignidad humana, la persona. En la secta esto no existe. ¿Por qué? Porque modifican la identidad de la persona, para que la persona dependa del grupo, abandonando su entorno familiar y social, que es lo primero que cambia a la persona. Cuando comenzamos a observar conductas distintas en el captado, es porque ya comenzó a hacer efecto un proceso de reforma de pensamiento. En una semana ellos consiguen el cambio de identidad y de personalidad en cualquier miembro. Todo depende, ahora vamos a ver después del corte, el nivel de tolerancia psíquica que pueda llegar a tener una persona, si puede salir o no de una secta. Seguimos con la siguiente. Es decir, fíjense en esta frase de un autor que escribe un libro sobre sectas: basta una revelación, un mensaje del más allá, o una ensoñación, con ribetes proféticos, basta un sujeto extraño con aires de líder, un carismático orador y, por qué no, un lunático convencido y enfervorizado, basta una chispa, un encuentro en el tiempo y el lugar correcto, con las palabras acertadas y el público indicado. Cuánta realidad, ¿no?, con esta visita de David, de Shanghái, digo. Basta un motivo para unirse en contra de o con un objetivo prometedor. Siempre habrá seguidores, fieles, soldados, discípulos, dispuestos a creer, quizás hasta dispuestos a dar la vida en su credulidad. La historia, va a seguir el autor, está llena de sociedades secretas, logias, sectas, los ejemplos sobran. Veamos un poco en la antigüedad. La antiquísima secta de los esenios. Se ha dicho que Jesucristo había sido educado en la escuela de los esenios y que Juan el Bautista también, que un poco el código da Vinci lo toca así muy por arriba, y en realidad no es así. Seguimos con la siguiente. Va a aparecer una secta, quizás es el origen de lo que es hoy el crimen organizado o lo que son los famosos hombres bombas, ¿no? Aquellos que se sacrifican por una obediencia ciega, el terrorismo suicida. Había una secta llamada, que refugiada en los desiertos de Mongolia, llamada la Orden de los Asesinos. Esta secta operaba lo que hoy es un sicario. Le decían, bueno, vayan a tal lado, hay que matar a tal rey. Los tipos iban, se inmolaban, mucho en la zona de Mongolia, en la China, en la parte de lo que era la vieja Europa y demás. Seguimos. Los templarios. Fíjense que acá los templarios se les ha creado toda una historia, si bien no es una secta, pero ellos han guardado muchos secretos de la cristiandad que han sido ocultados a través de la humanidad, se pregunta el autor. No fueron fundados por Hugo Panís, 8 caballeros franceses. Fíjense que ellos estaban para defender el Santo Sepulcro del peligro pagano, ya que siempre se quería invadir las zonas cristianas y cuidar el camino de los peregrinos. Pero esto después se fue adulterando, lo que después va a terminar en las sectas masónicas, ¿no? Seguimos. Y aparecen los Illuminatis. Fíjense, estamos hablando de 1700, y hace poco, hará 4 años o 3, no sé, quizás ustedes me pueden corregir, aparece una película de una heroína, Tom Rice, donde aparecen los Illuminatis. Es una secta con base en Italia, en toda Roma, toda la parte italiana, en todo lo que es la vieja Europa, y ellos desde la oscuridad tratan de
como sociedad secreta de guiar los pasos de la humanidad. Ellos son el origen prácticamente de lo que va a ser las sectas masónicas, ¿no? Seguimos. Los Rosacruces. Los masones se hicieron muy fuertes con este movimiento. Masón significa albañil, viene de la palabra macón. ¿Qué significa albañil? Aquel que trabaja, el albañil, ¿cómo? ¿Qué pasa? Si bien ellos con la edificación de las grandes catedrales, donde había todo un sentido no solo arquitectónico, sino también trascendente, se edificaba hacia arriba, indicando que lo trascendental, Dios, estaba más allá de la capacidad humana. Comienzan a hacerse reuniones, lo que se van a llamar después logias, grupos pequeños, donde ya no importaba tanto la arquitectura o la matemática, sino que la logia va a comenzar a tratar temas como por ejemplo la alquimia. Y comienzan a trabajar donde dicen que es necesario llegar a un conocimiento perfecto, oculto, que está en las Sagradas Escrituras, porque muy pocos pueden acceder a través de distintas técnicas. Una de ellas era la alquimia y otras técnicas más. Esto se va adulterando, donde dicen, por ejemplo, que la misma muerte de Cristo tiene todo un secreto. Y se va haciendo progresivamente, de 1408, avanzamos, vamos a este tiempo actual. Por ejemplo, esto es sectas masónicas acá en Buenos Aires y en Mendoza. Hoy se presentan con talleres, escuelas, libertad, igualdad, fraternidad, es un poco, esto viene de la época de la Revolución Francesa, pero ellos se presentan como diciendo, bueno, los masones no somos tan cerrados como la historia nos marca. Hoy estamos abiertos, permitimos que entre la prensa y que nos conozcan un poco más el mundo joven. Esta es una entrega de medallas, y fíjense quién está acá exponiendo. El historiador que escribe luego para La Nación, Pancho Dore, el que está exponiendo para ellos. Es decir, hoy los masones tratan de aparecer como una sociedad secreta pero simpática. La idea es captar a adeptos, ya que se han convertido en algo muy encerrado, siguen siendo cerrados ya. Seguimos. Bueno, acá llegamos a los mormones, que ya después voy a entrar un poquito más en profundidad. Fueron creados por Joseph Smith, es el fundador. Aparentemente muchos dicen que Smith fue un gran oportunista. Él comenta que en el desierto inhóspito de Salt Lake City encontró un mensaje. Dice que había un libro, páginas de oro, en las montañas de las Rocallosas, y que el ángel Moroni lo fue guiando hasta que encontró ese libro, que parece ser el libro mormón. Por otro lado, tuvo 36 esposas, ellos viven la poligamia, tienen una secta, dentro de los mormones se dividen, porque ¿qué empieza a suceder? Que muchos presidentes de esta secta dijeron, no, basta de poligamia, porque tenía un problema social. Entonces se dividen y aparece una secta que está dentro de la misma región, que es la Ipsu, y quedan los mormones como más recluidos. Creen en la vida extraterrestre, de hecho el desierto, dicen muchos investigadores que las bases mormonas en las profundidades del desierto son los que tienen toda una campaña con respecto a al descubrimiento de la vida extraterrestre en los Estados Unidos. De hecho dicen que la galaxia Kolob es un poco, ellos hablan con respecto con seres de esa galaxia. Uno le pregunta a un mormón, no tiene ni idea, pero bueno, el discurso de Joseph Smith, hace mención en su libro que hay seres en una galaxia con los cuales él ha mantenido un diálogo, ¿no? Seguimos. Bueno, pasamos un poco por esta secta racista, violenta, de terror enigmática, que es el Ku Klux Klan. Este es un desfile actual en los Estados Unidos. Ellos siguen haciendo desfiles, y muchos adeptos al Ku Klux Klan, que se acuerdan que fueron muy polémicos con toda la persecución de la raza negra y demás. Seguimos. Y aparecen los adventistas del séptimo día, una secta pietista, es decir, los pietistas son
y deístas, una línea que se divide de la época de Lutero y Calvino. ¿Por qué? Porque ellos dicen no tanta misión y actividad, sino más oración, más contemplación hacia Dios, por eso deístas y pietistas, más piedad. Pero es un movimiento milenarista, o sea, de la década de 1840, y se dedican prácticamente hoy, han crecido muchísimo, y digamos, el proselitismo engañoso de ellos son los cursos para dejar de fumar y adelgazar. Seguimos. Y así vamos entrando un poco más a lo oculto. Aparece la sociedad teosófica. Ellos van a decir que hay poderes en el ser humano que están ocultos, que cada ser humano es un Dios y que no descubre ese Dios hasta que no se entre en esa profundidad de la mente, en donde está la sabiduría divina. De ahí viene el nombre de teosofía. Madame Blavatsky es un poco la iniciadora del movimiento New Age, porque era una gran espiritista de la época, una gran contactista de espíritus en la época. Y va a abrirle el camino al señor Maitreya, que este es el anticristo, el que va a la cabeza del movimiento New Age. Hoy por hoy investigadores dicen que el verdadero 666 es este señor Maitreya, que vive en Las Vegas, en un penthouse, tiene flotas de aviones. Vamos a ver un poquito en el video el poder que tiene la New Age. Es un gran gurú que vive en las sombras por ahora, ya que no es el momento de aparecer como el Mesías. Bien, seguimos. Y aparece la secta de la cientología, o de la cienciología, que es una especie de religión sin Dios, se autodomina filosofía aplicada, aprovecha el progreso tecnológico para el mejoramiento físico y espiritual. Fue fundada en 1955 en California por este escritor de ciencia ficción. Hoy acá en Buenos Aires, el año pasado, hace 2 años habían desaparecido y volvieron este año con el mismo nombre, Dianética o Salud Mental. ¿Por qué cambian de nombre? Que ahora lo vamos a ver a lo largo de la exposición. Las sectas a veces cambian de nombre por el tema de que son perseguidos o investigados. Entonces van cambiando de carátula. Dianética en los Estados Unidos por ahora no lo persiguen, pero sí por la cientología, debido a que tuvieron evasión de impuestos, procesos, extorsión de la libertad, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasa? Hay 2 grandes personajes de Hollywood que pertenecen a la iglesia de la cientología, como verán, y ellos son como profetas de esta iglesia dentro del ambiente, inclusive hasta en sus películas aparece cierto mensaje de la cientología. Seguimos. Y van a aparecer los raelianos. ¿Qué dicen los raelianos? Que clonaron el primer hombre, pero nunca lo mostraron. Se sabe que se clonó a la oveja Dolly y pobre, la clonación murió, la pobre ovejita. Ellos dicen que tienen el primer hombre clonado. Se llenaron de plata. ¿Por qué? Porque millonarios, multimillonarios del mundo, le han dado su ADN a este señor y su pareja, la científica, Rael. Él dice que recibió un mensaje de Dios, vendría a ser como el nuevo Noé, donde va preparando la humanidad, especies, ¿no? Clona animales, clona humanos, pero ¿cuál es la idea de estos millonarios? Que cuando se mueran, la secta raeliana clone su ADN y vuelva y siga viviendo, ¿no? Como eternamente el mismo. Entonces, tan lleno de ADN, de mucha plata, de mucha gente, de mucho poder, tienen un poder muy grande y a su vez atribuyen que tienen contactos de primer tipo con una serie de alienígenas llamados Elohim. Ellos dicen que los Estados Unidos han sido visitados por naves nodrizas, como vemos en esta foto en uno de los artículos de Israel. Nunca se ha comprobado, la NASA no ha dicho nunca nada, que realmente han sido invadidos, pero él dice que trata con naves nodrizas como nosotros manejamos un auto, es decir, él tiene contacto con seres extraterrestres de una forma, los verá él solo, no sé, pero bueno, en realidad hoy son muy polémicos los raelianos, pero tienen una gran actividad dentro de un aspecto, una sede social muy, muy grande, ¿no? Bien. Veamos un poco ya de lleno cómo yo me doy cuenta, como cristiano, como catequista, como alguien que integra la comunidad parroquial, cómo me doy cuenta
qué es una secta y lo que no es una secta, o cómo puedo diferenciar entre lo que es una secta y una religión. Algunas características. Según investigadores, podemos definir sectas por 3 niveles: el psicológico, el sociológico y el religioso. La mayoría de las sectas tienen estos 3 niveles. Y vamos a ver algo, un surgimiento contestatario. ¿Qué es esto? Las sectas surgen siempre en contra de algo, por lo general en contra de la religión mayoritaria del país. En este caso nosotros ocupamos el primer lugar, los cristianos, la Iglesia Católica Apostólica Romana. Este surgimiento contestatario entre ellos mismos se da. Por ejemplo, un líder se pelea con algún seguidor, este seguidor se abre con 2 o 3, levantan la persiana y abren un nuevo lugar. Por eso vamos a ver en el fenómeno pentecostal que hay demasiadas iglesias. Y las primeras prédicas o primeros discursos es en contra del pastor o de la comunidad de donde se separó. En el caso de la Iglesia Católica, los discursos, como surgimiento contestatario de los pentecostales o los mismos testigos de Jehová, siempre nosotros somos, digamos, la iglesia del anticristo, la iglesia más corrupta, política, etcétera, etcétera. Es decir, porque les conviene ese discurso. Por eso tenían un objetivo que surgen en contra, particularmente de la religión mayoritaria del país. Pero sus líderes son totalitarios, es decir, se ha de cumplir todo, hasta el mínimo capricho. Si no se cumple, castigo divino, el infierno, o son expulsados de la secta. Hasta lo mínimo, por eso se religiosa todo tiene un sentido religioso dentro de la secta. Paternalistas, fíjense un poco lo que decía el video Monseñor Musto, ¿no? Si hay alguien que te presta el oído y comienza a generar esa línea de confianza, en que me permite empezar a hacer confesiones íntimas de mis problemáticas, cualquier persona se entrega. Este es un mecanismo que ellos utilizan, no tanto el totalitario, sino el paternalista, la famosa palmoterapia. Tranquilo, todo va a pasar. Pero ¿qué pasa con ese discurso? ¿Qué pasa con aquel que el pastor, la pastora, el gurú o la gurú, la maestra, el mentalista, llamémoslo como sea, que le pone el oído? En el caso de los pentecostales, por ejemplo, un joven o una joven captada comienza a hablar. Sí, mi problema es la familia, mi papá, mi mamá, mi novio me dejó, me engañó, no tengo trabajo, papá. Esos testimonios van a ser utilizados para la hora del día sábado, cuando comienzan las confesiones y otros testimonios de la comunidad. Los nuevos escuchan, el pastor lo utilizó, armó todo su circo, dice, bueno, si la señorita encontró la solución, la paz, el bienestar acá, estoy salvado. Comienzan a crear lazos, empatía, que hacen que la persona se vaya agarrando más al movimiento. Pero a su vez, estos líderes son carismáticos, no lo relacionemos con los carismáticos nuestros, siempre caemos en ese error, sino que carismáticos en el sentido que tienen un fuerte control grupal y una forma, son técnicas que van aprendiendo ellos, una formación para tener a todo el auditorio prendido, alerta. Seguimos. Fíjense que en las sectas el religionismo es simplista. A ver, no hay dogma, no hay un credo. Se divide en 3, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, y se terminó ahí. O sea, no hay una teología basada en una filosofía, nada, simplista. Es decir, si yo vengo con una pregunta complicada, un cuestionamiento un poco pesado, en la secta van a dar siempre una respuesta simple, pero más de eso no esperen. Por eso el odio y la aversión a las imágenes y demás. Es decir, pero no hay, es simple, la fe es simple, no hay tanto dogma, no hay tanta teología. Seguimos. Un fuerte control grupal. Ejemplos nos invaden. Por ejemplo, ¿se acuerdan del pastor Jiménez? Bueno, él tuvo un cine que era el cine Roca. ¿Qué había en el cine? ¿Cómo sabía que, por ejemplo, Fernández Carlos venía todos los sábados a la asamblea? Porque tenía un reloj.
¿Vio esos relojes de fábrica que tienen para marcar tarjeta? Bueno, él tiene un reloj. Cada feligrés tenía una tarjeta. Cuando entraba a la asamblea, marcaba, pasaba al salón. Marcaba, pasaba al salón. Si ellos captaban que una persona, faltaban 5 o 6 asambleas, inmediatamente mandan a un delegado zonal, porque son muchos, está dividido por zona. Un delegado zonal con 2 o 3 hermanos a ver qué es lo que le pasa a Fernández, que no está viniendo. Pero no solo el fuerte control grupal en lo religioso, sino también en todo lo que es la vida social, cómo está integrada su familia, qué hace, qué deja de hacer, a dónde sale, qué come, qué le gusta, qué hobby tiene, qué música escucha, todo. Cómo le va en el trabajo, qué trabaja, si estudia, no estudia, si le gusta leer, no leer, etc. Todo. Eleccionismo y salvacionismo. Fíjese, vuelvo un poco al fuerte control grupal. Otro ejemplo lo tenemos con la secta Amun. Cualquier captado, ellos le van a dar un ángel de la guarda, lo llaman, que es una persona que lo está custodiando las 24 horas del día. Van a los lugares que la persona frecuenta, están con ellos, viven con ellos permanentemente. Si este ángel de la guarda llega a descubrir que esta persona quiere dejar la secta o está dando información de la secta, lo informa a sus delegados. Si el delegado considera, porque llega a la cabeza e informa que fulano de tal está como con ganas de irse y recibe la orden de asesinarlo, lo va a asesinar. Por eso muchos asesinatos, estas personas que a veces desaparecen, no digo que pertenecen a Amun, pero a veces están vinculados con movimientos religiosos extraños en donde trabajan con lo que es el asesinato por encomienda. Esto genera a veces un shock psicológico de miedo y temor que los otros integrantes no saben. Fíjese lo que le pasó a fulano, lo pisó un camión. Y es verdad, fulano se fue y lo pisó un camión, pero a veces estos crímenes o estos accidentes están todos planeados por los movimientos y esto hace que, como ahora vamos a ver en un video, que las personas no puedan salir, les cuesta salir. Eleccionismo, salvacionismo. Ellos dicen, nosotros somos los únicos que nos salvamos. Y un ejemplo de ellos son estos, Testigos de Jehová, 2 revistas, Despertar y Atalaya, las conocen, ¿no? Despertar y Atalaya. No cobran nada por recibirlas, pero fíjense los artículos. Los cardenales explican por qué los católicos dejan la iglesia. Acá está un poco lo que yo les digo. El fuerte surgimiento contestatario, ¿no? Es decir, siempre van a escribir en contra de la Iglesia Católica. Si usted lee el artículo, tiene esta frase del documento de Puebla, donde justifica que se nos va a los cristianos a nosotros. ¿Y por qué van a ellos? O esta, ¿pueden ayudar los santos? Siempre en el artículo con esto, donde nos tratan de idólatras, etc. Bien. Son los únicos que se salvan. Aquel que está fuera de la secta se condena. El mundo, el infierno son todos aquellos que no pertenecen al movimiento. Aún así sean seres queridos, pero como no están en el movimiento, no se salvan. Técnica de lavado de cerebro, que en un rato vamos a ver. Otra de las características, si ustedes ven que hay un movimiento que se utilizan distintas técnicas, ojo, puede ser una secta. Seguimos. Hostilidad contra las religiones. Bueno, en primer lugar, una vez más, los testigos de Jehová, porque siempre escriben en contra de nosotros. Y hay una secta de origen argentino que escribe, son evangélicos, y tienen 3 superhéroes, que son 3 jovencitos, y que por el poder de Cristo, ¿se acuerdan como He-Man, que sea por el poder de Cristo? Bueno, dicen por el poder de Cristo, con una espada en la mano, combaten al 666, que es el Papa de turno, y a la iglesia de los jesuitas, la orden de los jesuitas, que ellos culpan de que son los creadores de la mayoría de las sectas en el mundo. Estas revistas son estilo folletines, estilo historieta, se venden en todo el país y fuera del país también. Seguimos. Privación de la libertad. Esto va muy acompañado del fuerte control grupal, porque la privación de libertad no solo va en lo psicológico, sino también en lo físico. Fíjese un Hare Krishna, por ejemplo. Los Krishnas van a vender, y después vamos a ver más de fondo esto que es el Bhagavad Gita, o la Gita, que dicen.
esto un Krishna, usted le da 5 pesos, esto ellos lo cobran 50. Empezás a hablar, no, pero mirá, tengo 5. Ellos tienen que llevar plata a la colonia. Si no le vende esto y no le venden esto, el Atma Tattva, que es una revista que por lo general lo venden fuera de los restaurantes vegetarianos, no pueden regresar a la colonia. Más si no venden los aumerios, las vasijitas con perfume y demás. ¿Por qué? Porque son fuertemente castigados, sometidos a palizas estos pibes. Si ellos no tienen una pauta de venta que lo pone el gurú o lo pone el maestro de ellos y no lo venden, no pueden volver a la colonia. Por eso vamos a ver a veces Krishnas que están horas en las plazas, que dan vueltas, van a calle Florida, a esta hora siempre se van a cruzar con alguno. A toda costa tienen que llevar dinero, sea como sea. Vamos a ver en un rato, el fin justifica los medios en las sectas. Por eso a veces hay cosas que no se llegan a entender, pero el fin justifica los medios. Y el proselitismo engañoso o la famosa oferta mágica. Esto grábenselo porque es la clave de las captaciones de las sectas. El proselitismo engañoso, es decir, toda secta me va a ofrecer algo mágico. Es la oferta mágica. ¿Quién de nosotros nos gusta sufrir? ¿A quién de nosotros nos gusta estar enfermo? ¿A quién de nosotros nos gustaría llenarnos de dinero? O hacer así, tener muchas mujeres, hacer así, tener muchos chicos. ¿A quién de nosotros nos gustaría gozar de salud eterna o juventud eterna? Es decir, la oferta mágica. Las sectas ofrecen eso. Y fíjense que hasta los eslogan, a veces en las publicidades también, en los medios de comunicación está esta oferta mágica. Para sentir de verdad, tome o fume o consuma. Ojo ahí, hay que estar atento a los mensajes. En los mensajes subliminales, que si nos da tiempo vamos a ver un poquito el mensaje subliminal satánico y el mensaje subliminal en los medios de comunicación. Bien. Bueno, para terminar, estamos bien de tiempo para el break. Bien. Así le paso mi garganta también. Veamos esta frase de este sacerdote que escribe. ¿Qué son las sectas? ¿Qué nos quiere decir Dios con respecto a las sectas? Veamos esto. Sabemos que las sectas en Iberoamérica decían en estos días estábamos muy confundidos, notábamos cosas extrañas en nuestro hijo o hija, pero creo que era tan hondo y sordo el temor que nos embargaba que en cierto modo negábamos la realidad. No queríamos aceptar que nos encontrábamos a las puertas del infierno. Esto un poco viene a las palabras de unas preguntas que me hicieron en el momento del café, ¿no? Cómo que las personas a veces pueden estar captadas dentro del movimiento. Seguimos. La mayoría de las sectas tienen este proceso de lavado de cerebro. Si no, no serían sectas, sino que serían tanto en un país, en una sociedad. Y es un recorrido entre la senda de la ficción y la locura de Charles. Los procesos de reforma de pensamiento, condicionamiento de la conducta, lavado de cerebro, abarca la totalidad de la persona. Es decir, a diferencia de los procesos de lavado de cerebro que aplicaban por ejemplo, el ejemplo que le di en la guerra de Corea del Norte y Corea del Sur, que lavaban el área mental del soldado por un área nada más, que era el área política, a diferencia de este estilo de proceso de lavado de cerebro, abarca toda la personalidad, no un área, sino la totalidad. Seguimos. Apunta a que el sujeto corte sus vínculos, como veíamos recién. Hay cambios de hábitos. Los caracteres determinantes que una persona puede tener para el ingreso de una secta facilitan las tareas de proselitismo para los grupos sectarios. Veamos algunas de ellas. Problemas en la comunicación. Algo que por lo general siempre cuando uno le dice, pero usted hablaba con su hijo, con su hija, sí, ¿cómo es el diálogo? Entonces, bueno, el padre procedía relatándose, bueno, mi hijo llega del trabajo, del estudio, del colegio, de la facultad. ¿Cómo estás? Bien, mal, ¿tenés hambre? Sí, no, se encerraron en su cuarto,
Se ponía la música en alto, los auriculares, la computadora, y hasta el otro día no hablábamos más. A ver, perdón, pero esto no es comunicación, es algo meramente lineal, no hay diálogo, no se comparte. La mayoría de los casos dicen, siempre van a decir, sí, yo hablo con mi hijo o hablo con mi hija. Muy raro. Siempre hay una gran crisis en las comunicaciones, una gran crisis. Alto grado de angustia. Fíjense que las personas no vivimos la angustia individual se va a trasladar luego en una angustia a nivel social. Por eso las sectas en esto son muy ávidos. Van, como decía en el informe primero, van a las plazas, a los bares, a los lugares donde hay mucho público, y al primero que lo ven triste, menoscabado o ensimismado en sí, van a apuntar ahí, se van a acercar quizás con una invitación, algo gentil. La secta, por ejemplo, Niño de Dios, utilizaban imágenes de los señoritas muy atractivas como para que el joven comience a dialogar. Muchas artimañas, pueden observar que usted está leyendo algo, se pueden acercar, si ahora mismo que te gusta la filosofía o la literatura, y ahí comienzan los diálogos, después empieza una invitación y a una quinta y después desapareció. Alto grado de angustia. Pensamiento o conciencia de tipo mágico. ¿Quién tiene una cintita roja acá? ¿Alguien tiene cintita roja? Levante la mano, sin vergüenza. ¿Nadie? ¿Violeta? ¿Amarilla? ¿Azul? ¿Ninguna cintita? Bien, bien, los felicito. Queridos lugares, es decir, pensamiento o conciencia de tipo mágico. ¿No saben que ustedes saben la famosa cintita roja? ¿Se usa? Bien. Hay todo un tema, porque uno cuando va al colegio, a las charlas que he dado en secundario, le decía, yo tengo, dice, pero ¿por qué lo pregunta? Por lo siguiente, porque, fíjense, ¿qué se dice con respecto a la cinta roja? ¿Por qué? ¿Rojo por qué? Contra la envidia. Se hacen 3 nudos, que serían los 3 pedidos, ¿no? Que usted haría. Por ejemplo, paz, dinero y amor, amor, dinero y felicidad. 3 pedidos. Bien, cuando se corta la cinta, dice el folclore, los deseos se van a cumplir. Bien. Ahora yo les digo que este folclore social que hay con respecto a la cintita roja no es así. Es un signo, es un pacto satánico que utilizan las sectas afro-brasileñas, en particular los movimientos Kimbanda o Shimbanda. Kimbanda y Shimbanda viene de... se asustaron, ¿eh? Vienen de la palabra que vendría a ser de hechicero. Es la línea más oscura, la falange más oscura de los movimientos afro-brasileños. ¿Qué pasa? Ellos van a decir, el color rojo en realidad no es una cinta, es un billete. ¿Por qué? Porque el signo de la esclavitud de la época de cuando venían, por ejemplo, voy a dejar así rápido. Cuando venían los negros, en la época de la colonia, que venían a América Latina, venían de 3 lugares del África del norte, del centro y del sur. Este vendría a ser Brasil, ¿no? No soy muy bueno dibujando, algo rápido. Bien, ¿qué pasa con los negros del centro? Que eran más refinados, tenían un aspecto mucho más delicado, eran utilizados para la servidumbre. Los negros mina, los negros del sur, eran los negros que trabajaban en Minas Gerais, eran los negros de mayor fortaleza, de aspecto mucho más fuerte, eran mandados para el trabajo de las minas, la explotación del oro, del carbón, etc. Y los negros del norte eran utilizados por la experiencia y trabajo de tierra en todo lo que era sembrado y cosechas en la época de la colonia. ¿Qué pasa con esto? El símbolo de la esclavitud, cuando el señor feudal compraba un grupo de negros, era el grillete. Entonces, el grillete, o la cinta roja, símbolo de pertenencia. ¿A quién? ¿Qué son estos 3 signos, estas 3 ataduras? Serían para el Kimbanda, para el Shimbanda, serían los 3 pontificados, los 3 rezos que se hacen a quién? A una entidad demoníaca llamado Exu, que lo vimos recién ahí en el informe, que son los diablillos rojos. Bueno, Exu vendría a ser Satanás, el diablo, para el cristianismo. Es decir, que cuando Exu
se digna entregar aquello que le pidió, con sus garras corta la cinta y le entrega lo que usted pidió, pero acá tiene su alma. Yo la tengo, No hiciste ningún pacto. Bien, pero bien con sinceridad. Bien con sinceridad, nada de ya. Es decir, esta explicación. No, no, es decir, este es el significado del símbolo del grillete rojo. Es un pacto que invanta. La gente no lo sabe, muchos chicos dicen, pero yo no sabía, no hice ningún pacto con el diablo. Bueno, sí, es verdad, no hiciste ningún pacto. Pero ¿qué hace? Que cuando vayas en el colectivo, en el subte, estés viajando por ahí y te ven el grillete rojo y dicen, mira vos, le estamos facilitando las tareas proselitistas de alguien que puede estar al lado nuestro y que puede ser una secta. O el simple hecho de decir, bueno, a ver, en casa tengo el estampillo de Gauchito Gil. Mira vos. Cualquier vidente, cualquiera que pase, pero usted es cristiano, sí, pero por la duda, Gaucho Gil o la estampita de Fruta Correa, o creo en Santa Muerte. Entonces todo eso hace. Bautismo, confirmación. ¿Cómo? La confirmación lo hice en forma consciente, ¿no? Esto en forma inconsciente. ¿No me protege la confirmación? Es decir, yo estoy explicando algo que para que ustedes estén alertas. Que tengas la cinta no significa nada. No hay problema. O sea, esto te hace que vos puedas discernir ante cualquier oferta que te puedan llegar a hacer. Es decir, a ver, soy cristiano, y por ser cristiano tengo que depositar mi fe en el Gaucho Gil. Por ejemplo, acá tengo un artículo que escribe el obispo de Goya, que se llama La Cruz Gil, muy importante, díganlo. O sea, es importante creer en alguna otra cosa más que me puedan ofrecer, aún así siendo cristiano. Entonces, ¿dónde está mi fe en Jesucristo? Es decir, facilitamos con el pensamiento, conciencia de tipo mágico. Soy cristiano, pero leo el horóscopo. Soy cristiano y me hago tirar las cartas. ¿Cómo es eso? No, pero vení, esta señora tiene un don natural. Siempre pone, es más, yo viajaba en el subte que venía de obras misionales y vea videncia, tarot, videncia natural. Ahora aclaran que es natural, no sé si habrá algo pasado, no sé, pero natural, por las dudas. A ver, me hago. Voy a tocar un poquito este tema tirando al final. No niego que haya personas que puedan llegar a tener un don natural. Sigamos con natural, ¿no? Digo, un don que esté innato, que pueda haber sido nacido en esta persona. Pero sí me refiero a todo este chantaje, a aquellos que pagan las publicidades en los diarios, en los medios de comunicación, en internet, que están ahí porque pagan, no están porque son buenos. Por ejemplo, un parapsicólogo. Soy cristiano y creo en el parapsicólogo tal que dice unión de parejas. O sea, si te unes ese parapsicólogo, chao, no te separás más. Es decir, el parapsicólogo no hace eso. ¿Qué es el parapsicólogo? ¿Qué es la parapsicología? ¿Qué estudia? Más allá de la lógica, ¿no? Más allá de aquello de lo que es esto, de lo físico, el fenómeno. Por ejemplo, nosotros, cuando viene un parapsicólogo y dice, volvés a sacar una foto en general. Saca una foto con una cámara Kirlian. Todos ustedes, hasta yo inclusive, va a salir con un aura alrededor nuestro. Porque es nuestro campo energético, es normal. Es normal. Yo ahora a ustedes estoy hablando, ustedes su cerebro está en el estado alfa, en el estado beta, perdón, que es el estado de alerta. Si yo soy monopolio, ustedes todos se duermen, están en estado alfa. Bueno, esto del alfa y del beta, los gurúes hicieron una gran oferta. Y estado alfa es cuando ustedes hoy se acuestan a las 12, 1 de la mañana, están durmiendo, están en estado alfa. Miren qué gran ciencia. Y cuando están estudiando, manejando en internet, lo que sea, están en estado beta. Y un día, por ejemplo, en caso de grandes accidentes, que las personas están en terapia, están en estado delta o por abajo, que es el estado donde el cerebro emite muy bajas ondas cerebrales, donde está en un estado ya crítico. Entonces, estos científicos que lo convierten en religioso lo hacen en una oferta y lo ofrecen. Un parapsicólogo estudia eso, los fenómenos físicos,
o psíquicos. Por ejemplo, un parapsicólogo estudiaría si una persona tiene el don de la precognición o el poder de la telequinesis, o por ejemplo yo que hice ahora aprender a la marita con mente. Sigamos. Descontento con la sociedad y sus normas. Hay mucho descontento en la sociedad hoy por hoy. Sigamos. Fíjense que hoy a la gente le cuesta adaptarse a los grandes cambios. Por ejemplo, primero estaba el boleto, que el colectivero vendía, cortaba el boleto, te daba el vuelto, se hacía cada problema el colectivero. Bueno, surge la monedita, viene la máquina con la moneda. Cuantos abuelos y abuelas, un problema con la moneda. No, señora, no ponga toda junta, ponga